compleja en los años, el inicio de la década de los 80, ¿no? Donde obviamente, ¿qué es lo que sucedía? Y ustedes van a percibir, obviamente, a partir de estos tiempos, donde, por ejemplo, con 10 bolivianos, vamos a suponer así, con 10 bolivianos, ustedes podrían comprar, no sé, 100 panes, por ejemplo, en un determinado momento. Producto, o más de 100 panes, ¿no? Con 10 bolivianos, 100 panes, está bien. Con 10 bolivianos podrían comprar ustedes 100 panes. Pero producto de la inflación de los años, que obviamente vamos a ver las características de dónde se pueden producir, etcétera, ya con los mismos 10 bolivianos, hoy en día no podemos comprar más de 20 panes. ¿Por qué? Porque cada pan es a 50 centavos. Entonces uno va midiendo esa necesidad, ese establecimiento entre el poder adquisitivo, como dice, ¿no? El concepto, el poder adquisitivo que tenemos en un determinado momento, digamos, en un momento 1, versus el poder adquisitivo que tenemos en un momento 2. Y a ustedes les debe pasar, por ejemplo, con sus recreos, ya, vamos, recreos o mensualidades, etcétera, que les pueden dar sus papás. Porque tal vez han iniciado, no sé, les voy a decir, en colegio, con 5 bolivianos, vamos a poner ese ejemplo, y con 5 bolivianos, ¿qué hacían? Podían comprarse un pilfrut, podían comprarse un helado, podrían comprarse una otra masita, y además les alcanzaba para sus pasajes y todo lo demás. En el transcurso de los años, ya los mismos 5 pesos tal vez les alcanzaba única y exclusivamente para los pasajes y algunas fotocopias, nada más. Entonces, obviamente, este aspecto hace de que todos, absolutamente todos, vayamos acorde con los tiempos inflacionarios a mejorar el poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Yo como empresario voy a vender a más precio, ¿no ve? Mis empleados van a querer ganar más, mis proveedores me van a querer vender a mayor precio, etcétera. Entonces es una cadena, producto de la inflación, es una cadena en la cual obviamente vamos a estar muy, pero muy complejos, vamos a estar muy, si ustedes quieren, muy angustiados cuando tenemos altas inflaciones. Ayer estaba viendo un reportaje en un medio de prensa donde nos dice que la inflación acumulada en Bolivia es una de las más bajas en este periodo, 1.2%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir ese 1.2%? Que casi el nivel adquisitivo no ha sufrido variaciones. Hoy en día, o al reportaje que ha establecido el día de ayer, el medio de prensa, de todo Sudamérica, por ejemplo, el que tiene mayor inflación es Argentina, que ha llegado a un 29% por encima de Venezuela. Venezuela tiene 26% de inflación. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, si en enero, el 1 de enero, con un boliviano compraban 4 panes, los de la Argentina, con cuatro panes, los de la Argentina con un boliviano, ya hoy día, a junio, digamos, a mitad de año, solamente pueden comprar 3 panes, ¿no? Entonces, producto de la inflación, del alza de los precios, ya el poder adquisitivo ha disminuido en esa cantidad. Y eso, 2 panes, 80, digamos así, ¿no? 2 panes. Pero como no podemos dividir el pan, entonces vamos a redondear a 3 panes nada más. Esa es la consecuencia, y la consecuencia tiene obviamente una cadenita. Aquí en Bolivia se estaba hablando la anterior semana y esta semana de que el pan iba a subir. Es más, en Santa Cruz querían subir el pan. Y el proceso inflacionario surge cuando una de las materias primas va incrementando su valor por diferentes factores. En este caso, el pan, por ejemplo. ¿Por qué hablo del pan? Porque siempre el pan o la gasolina son dos puntas, digamos, para poder alzar la inflación. La harina, el trigo, obviamente por el tema climático, si ustedes quieren, se está volviendo escaso.
¿no? Por las heladas que existen en el altiplano, o algún otro aspecto de algún lugar que generalmente importamos a Argentina, desde Argentina, la arena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al tener menor cosecha del trigo, obviamente este va a encarecerse. Y al encarecerse, ¿no ve? Al encarecerse, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que ya el pan realizado va a tener que subir de precio. Y al subir de precio el pan, que es un alimento básico para todas las canastas familiares, para todas las familias, va a hacer que suba una otra y otra cosa y otra cosa y otra cosa, ¿no ven? Entonces, fíjense que el gobierno nacional en diferentes productos realiza subvenciones, de ahí nacen las subvenciones. Por ejemplo, la harina, ¿no? A los panaderos, por ejemplo, el gobierno les subvenciona ciertos gastos que obviamente puedan establecer en función a las compras de los quintales de harina, y el gobierno les va subvencionando para tratar de mantener el mismo precio de esa materia prima. Entonces, como el gobierno interviene ahí, el productor, en este caso el panadero, al comprar la harina, no va a sufrir las incremencias del precio. ¿Por qué? Porque está asumiendo el Estado. Por lo tanto, eso no va a traspasar o no va a hacer de que el público en general, el consumidor final, pueda ver incrementado el precio de este elemento de primera necesidad, de este alimento de primera necesidad. Lo mismo surge con la gasolina, ¿verdad? Porque la mayoría de los vehículos en Bolivia están gasolina, diésel, y el gobierno obviamente establece subvenciones. ¿Y qué es lo que pasará si sube la gasolina? Suben los pasajes. Y si suben los pasajes, obviamente la cadenita va incrementando todo para que lleguemos a un efecto inflacionario. Ahora, en palabras sencillas, ¿cómo el gobierno está manteniendo eso? Las subvenciones, o sea, lo que está subvencionando es por medio de las reservas internacionales, ¿no ve? Muchos economistas, no es nuestra área, pero como concepto general nada más, muchos economistas dicen, perfecto, todo va bien hasta que se acaben las reservas internacionales. Una vez que se acaben las reservas internacionales, entonces, obviamente, ¿con qué vamos a poder subvencionar el pan o la gasolina, en este caso? Y ahí podría venir un efecto inflacionario grande en nuestro país. Pues esperemos que no sea así, ¿no? Y que el gobierno, por medio de todos los que están manejando la economía, sepan cómo contrarrestar esos aspectos. Muy bien. Entonces ya en lo que nosotros conocemos como los fenómenos que puedan producir la inflación, está pues este aspecto de la escasez. A ver, lo que les decía, y voy a compartir esta diapositiva que tengo aquí. Lo que les decía, que la escasez, como en el caso de las heladas que puedan estar produciendo, hace que obviamente los productos se malogren, y obviamente los productos que solamente pueden salir a la venta ya son pocos, no es la misma cantidad. Entonces, obviamente esto hace de que haya libre oferta y demanda. ¿Eso qué quiere decir? Yo te ofrezco más, entonces véndeme a mí, porque el otro te ha ofrecido menos, no le vendas a él. Y obviamente el que va a vender va a preferir al que le pague más. Y como ya ha subido el precio, entonces la siguiente venta va a querer vender a ese mismo precio. ¿Eso qué quiere decir? Se ha incrementado ya el nivel de precios de ese determinado producto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ustedes saben que los pollitos, fíjense la cadena, los pollitos necesitan maíz, pero por estas heladas, el clima y todo lo demás, y obviamente el maíz no se genera en tiempo de heladas, lo que hace es todo lo que se ha sembrado
digamos, no sé, 10 hectáreas que se ha sembrado, no va a generar todo el maíz, las 10 hectáreas. ¿Por qué? Por el tema de las heladas hay algunas que no van a ser para el consumo ni siquiera de estos, de los pollitos, ¿verdad? Y los pollitos lo único que necesitan es ese alimento fundamental y algo de alimento balanceado. Entonces, ¿qué va a suceder? Una, digamos, Sofía, vamos a suponer, Sofía, Imba, quienes son los que crían y después obviamente está el tema del fainado creo que se dice también para los pollos, van a comprar esa materia prima más cara. Más caro. Entonces, para ellos su producción va a subir. Como va a subir su producción, el kilo del pollo va a vender más caro. Y si venden el kilo más caro, fíjense, en las pensiones el alimento va a subir. O mínimamente ustedes van y compran un pollito, digamos, para servirse de pollos Cochabamba, de pollos Copacabana, se incrementaría el precio. Y obviamente esa variación del precio, ¿a quién va a afectar? Al trabajador, ¿no ve? Al trabajador, a ustedes, hijos de los trabajadores, digamos. No los voy a tratar, van a disculpar todavía como si ustedes estuvieran bajo la tutela de sus papis. Entonces, ustedes van a sentir la necesidad, van a sentir sus papis, y entonces, ¿qué van a necesitar ellos? Ya sea que sean dependientes o sean independientes en sus labores, van a tratar de incrementar sus niveles de ingreso. ¿Eso qué quiere decir? Si es dependiente, va a querer que se le suba el sueldo. Y si es independiente, el producto o el servicio que venda, entonces va a incrementar el precio. Y fíjense, todos en la cadena han empezado a mover sus importes, ¿verdad? Entonces, para contrarrestar esto de la inflación, jóvenes, para contrarrestar estos aspectos, ya sea por escasez del producto que pueda superar, etcétera, etcétera, y que obviamente el precio no sea inestable, tanto el gobierno nacional como la empresa privada ha creado instrumentos para mantener un precio promedio. ¿No? Un precio promedio. Y que este tema de la inflación no sea un tema donde sube el precio, después baja el precio, sube el precio, baja el precio, etcétera, etcétera. Entonces, esos efectos hay que sustentarlos de manera adecuada. Esperen un ratito, por favor. Una llamada urgente, digo, y una de sus compañeras, acépteme en el Zoom, dice, ¿le aceptamos o no le aceptamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el soberano? ¿Le aceptamos o no le aceptamos? Ya, no le aceptamos. Ya, gracias. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, el gobierno nacional tiene medidas para establecer eso. ¿Por qué? Porque es muy traumante para una familia, digamos, pagar un determinado bien, un servicio, un mes, digamos, 500 pesos, el otro mes 200, al otro mes 300, el otro mes 50. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, el gobierno, por ejemplo, el sector público, ¿qué es lo que ha hecho? Les voy a contar la experiencia del sector eléctrico, ¿ya? El sector eléctrico. El sector eléctrico, Jocelyn, ¿sí? Jocelyn. Jocelyn, ¿tienes alguna consulta?
Nada, ya. Lo que les decía, por ejemplo, el sector eléctrico. Ustedes deben saber que cuando vayan a auditar, digamos, el sector eléctrico, se van a encontrar con dos sectores que son bien, ya puede haber muchos más sectores, pero dos sectores bien identificados en la generación de electricidad, ya en la generación de electricidad. Y en la generación de electricidad tenemos las termoeléctricas. Las termoeléctricas quiere decir que hay máquinas especiales que generan electricidad, grandes, obviamente, ¿no? Grandes, que generan electricidad para toda una ciudad, imagínense. Y hay otra forma de generación de electricidad por medio de las hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir? Ríos en las cuales se han establecido una forma de represa, y obviamente eso hace que pueda generar electricidad, las hidroeléctricas y las termoeléctricas. Ya con el transcurso del tiempo, fíjense, ya estamos avanzando y ahora están estableciendo a través de las plantas eólicas, que son una especie de ventiladores en lugares donde hay suficiente viento, para que obviamente vaya generando electricidad también esas plantas. Pero no generan mucho, ¿no? 2, 3 megavatios, nada más. Y obviamente hay otras a través ¿cómo se llama? Se me ha ido de la mente, pero son como sembradíos de partes inorgánicas, algo por el estilo, ¿no? Que eso no da ni un megavatio por el momento. Pero las dos grandes que tenemos son las partes o son la generación de electricidad por las termoeléctricas, y la otra parte son las hidroeléctricas. En ese entendido, lo primero que establecemos, lo primero que determinamos, o el gobierno ha determinado, es que hay un año eléctrico, ¿ya? El año eléctrico empieza en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Ese es el primer ciclo, marzo. Y después viene de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como otra parte del año eléctrico, ¿ya? Entonces, empieza en octubre y termina en septiembre, si ustedes quieren, el año eléctrico. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que cuando hay más lluvias, que es a partir de octubre, noviembre, diciembre, el costo de nuestra energía eléctrica es más barato. ¿Por qué? Porque nos estamos aprovisionando de energía eléctrica que está relacionada con las hidroeléctricas. Entonces, como hay lluvia, el río está fuerte y ahí están nuestras plantas generadoras de electricidad, las hidroeléctricas, y generan electricidad. Entonces, la mayor parte de la electricidad es hidroeléctrica, o sea, una generación muy barata, muy barata. Entonces, ¿eso qué tendría que suceder? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, casi la electricidad debería venir regalada para nosotros. Casi regalada para nosotros. Sin embargo, terminan las lluvias, como estamos ahora, terminan las lluvias, no hay lluvias, baja la afluencia de los ríos o algún otro hidro, y funcionan las termoeléctricas. Las termoeléctricas necesitan obviamente combustible, necesita gas, y obviamente compra de equipos, depreciación y todo lo que corresponda. Entonces, la generación de esa electricidad es mucho más cara, ¿no? Mucho más cara. Y ahí, si la electricidad venía en un promedio de, digamos, en el momento hidroeléctrico, 10 bolivianos, así regalada la electricidad. Cuando venga, digamos, la termoeléctrica, tendremos que pagar 100 pesos. Y así sería drástico, ¿no? Entonces, el gobierno, ¿qué ha hecho? Señores, vamos a establecer un fondo de estabilización, digamos, ¿no? Para que no exista
este problema a nadie. Entonces nos vamos a acostumbrar a un determinado precio, ¿sí? Vamos a establecer a un determinado precio, digamos 50 parámetros. Entonces, cuando es la temporada de lluvias, está ahorrando, digamos, el Estado para pagar el momento de cuando cesen las lluvias y utilicemos las termoeléctricas. Entonces, bajo estas características, se ha establecido, digamos, un precio promedio. Por eso, nuestras facturas vienen con el mismo precio, solamente en función al consumo de kilovatios, ¿no ve? Y así es como nos muestra el gobierno, nos muestra obviamente el modelo para que todos los meses, si vamos a consumir la misma cantidad de kilovatios, entonces paguemos el mismo precio. En la empresa privada, ¿qué es lo que hace? Se llama una figura que la vamos a ver un poquito más adelante, que se llama contratos a futuro. ¿Qué son los contratos a futuro? Es que yo hago, por ejemplo, ahora les voy a poner un ejemplo, a ver, ¿de qué? De los pollitos. Como sé que hay momentos, ya varios años, en los cuales está escaso el maíz, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer como empresa es decirle a mi proveedor que me venda a un determinado precio. ¿No ve? Yo le voy a decir, señores, ¿sabes qué? Vos me tienes que vender, me voy a inventar 1000 quintales de maíz, todos los meses. Y fijemos un precio. Obviamente, cuando haga él su cálculo, me va a decir a un precio promedio. En algunos momentos va a perder, en otros va a ganar, pero la cuestión es que en el promedio pueda salirle un buen resultado. ¿Qué gano yo? Mantener mi precio. Y que una vez que voy a mantener mi precio, voy a poder hacer proyecciones y todo lo que corresponda con eso. Y además que yo voy a estar con la materia prima, ¿no? Lista para que no falte, digamos, si soy, no sé, pues, una empresa que cría pollitos y después vende, entonces nunca me va a faltar la comida para estos pollitos, ¿no ven? Entonces, bajo eso yo puedo hacer mis pronósticos, puedo conseguir clientes, puedo saber hasta dónde voy a poder criar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, son de acuerdo a la necesidad, modelos de aplicación en los cuales cada una de las empresas va viendo. Obviamente en aquellos productos que son muy sensibles o que en algún momento pueden estar escasos, ¿verdad? Entonces, lo hace, por ejemplo, la cervecería con el aluminio, por ejemplo. ¿Qué dice el aluminio? Es un producto que lo necesitan para las latas de cerveza. Entonces, ellos se provisionan para un contrato de 2, 3 años para que obviamente el aluminio les pueda llegar y puedan ellos tranquilamente tener las latas de la cerveza. Lo puede hacer con productos agrícolas, dependiendo de el consumo que vaya a realizar, ¿verdad? Y a menor escala, obviamente, lo puede hacer, no sé, pues, pollos Cochabamba, por ejemplo, con Sofía, o si le provee Sofía de los pollos, ¿no? Entonces le va a decir, señores, sí, para cada sucursal, todas las semanas me tienes que entregar 1000 pollos. Entonces ya saben que Sofía tiene que producir, no sé, 10 sucursales, 10,000 pollos para pollos Cochabamba, etcétera, etcétera. Y así establecen estos efectos de la inflación, o sea, así determinan que los efectos de la inflación no les peguen en sus productos. Por eso tenemos, digamos, durante un buen tiempo, 1 o 2 años, precios estables en esos productos, ¿no ven? Ustedes que puedan consumir, pueden percibir eso, que consumen pollos, digamos, Cochabamba o Copacabana, etcétera,
pueden decir cuándo es la última vez que ha subido el producto, ¿no? Entonces, si no hay incremento del producto, entonces obviamente es porque algo están haciendo para estabilizar estos fenómenos que puede producir la inflación. Carecía del trabajo o carencia del trabajo, ¿no ves? Si no hay, si hay una carencia del trabajo, inmediatamente el trabajo se encarece, ¿no? Es más caro todo lo que pueda establecer. Altos costos de producción, se incrementan los precios de las materias primas. El financiamiento, ya es muy complicado encontrar financiamiento que obviamente nos pueda dar, ¿no? Ahora, este contexto de la inflación, ¿en qué va a repercutir en los estados financieros? Fíjense, norma contable 3, ya estamos entrando a la norma contable 3. Primero nos dice, señores, cuando nosotros establecemos nuestros estados financieros, estos estados financieros los vamos a registrar a valores históricos. ¿No ve? Al precio que ocurrió, a ese precio yo voy a registrar la operación. Compré un activo fijo a 1,000, voy a registrar a 1,000 en ese momento. Entonces, ¿qué es? Que contablemente, ¿sí? Contablemente estoy determinando y registrando inicialmente al precio sobre el cual yo he adquirido algún tipo de... ¿Y qué me dice? El registro de las operaciones se hace en unidades monetarias con el poder adquisitivo que tienen en el momento, aquí está, ¿no ve? Que se adquieren los bienes o servicios, en el momento. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo costo histórico, me está diciendo, ¿no? Ah, señores, tiene que considerar que puede haber ahí un costo histórico, ese es el momento del registro. Es decir, las transacciones se registran al costo de acuerdo con el principio de contabilidad. ¿No ven? Esto tiene como consecuencia una economía inflacionaria, que dichas operaciones con el transcurso del tiempo queden expresadas a costo de años anteriores. ¿No ve? Aun cuando su valor equivalente en una unidad monetaria actual sea superior, de tal suerte que los estados financieros preparados con base en el costo no representan un valor actual. Entonces, de aquí nace el principio de evaluación al costo. Entonces, lo primero que yo voy a decir es, ¿a cuánto he adquirido? Ya, perfecto. Ahora, fíjense, de aquí nace la norma contable 3. Pero yo tengo que mostrar la realidad de mi empresa. Volvemos a esta diapositiva, jóvenes. Cuando les digo la realidad de mi empresa, es los 3 ojos: contable, impositivo y financiero. Entonces, cuando yo tengo que ver la realidad de mi empresa, yo tengo que establecer el mejor valor, lo más razonable posible. Donde hemos puesto aquí razonable, tengo que establecer lo más razonable posible, ¿sí? En cuanto a los valores que voy a exponer en mis estados financieros. Perfecto. Entonces, ahí la norma me dice, señor, usted va a registrar el ajuste por inflación, va a establecer el ajuste por inflación una vez que este pueda superar el 12% en un año. ¿Eso qué quiere decir? Por mes, 1% de inflación. Si es menos, no es necesario que usted ajuste por inflación, porque se entiende de que el costo no ha sufrido mayor incremento durante una determinada gestión. Por ejemplo, este año, de enero a junio, primer semestre, estamos en 1.2 de inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro poder adquisitivo es casi similar al del año pasado, al 31 de diciembre del 2021. Entonces, no requiere una actualización de los estados financieros. ¿Por qué? Porque ya si ingresamos a lo material
materialmente no ofrece ningún tipo de distorsión este 1.2% de inflación que tenemos. Pero si nos vamos al tema de Argentina, por ejemplo, Venezuela, que están por arriba del 20% de inflación, ya es necesario que obviamente esos estados financieros muestren ese aspecto para que todos, absolutamente todos los lectores puedan analizar qué es lo que van a hacer, ya sea sus inversiones, ya sea el trabajo que puedan tener o van a proveer bienes o servicios a la empresa, ¿no? Entonces dice, la información que se presenta en el estado de situación financiera se ve distorsionada fundamentalmente en las inversiones representadas por bienes que fueron registrados a su costo de adquisición y cuyo precio ha variado con el transcurso del tiempo. Entonces nos está diciendo, señores, no solamente vamos a dejar a valor histórico, lo que tenemos que hacer es obviamente ir incrementando todo lo que concierne a este aspecto con relación a la inflación. Ahora bien, una vez establecida la importancia del ajuste por inflación en los estados financieros, nuestro país ha estado actualizando, aunque no hemos tenido un efecto inflacionario grande hasta el, si mal no recuerdo, 10 de diciembre del 2020 por inflación. A partir de ahí, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, dependiente del Colegio de Auditores de Bolivia, ha sacado una resolución en la cual establece la suspensión del ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos llegando a esos estándares en los cuales tendríamos que nosotros decir que ya estamos en un aspecto inflacionario. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí tiene alguna consulta con respecto a la inflación? Ya, muy bien. Si no hay consultas, vamos al otro punto. Y el otro punto es un punto muy interesante, que es el sistema, unos llaman el sistema financiero y otros llaman el mercado financiero. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en este aspecto es que pueden haber dos personas. Aquí vamos a poner. Les voy a explicar lo más sencillo posible, pero con esto va a venir un trabajo, así es que, por favor, máxima atención. Vamos a poner aquí, vamos a poner una persona con dinero. ¿No ve? Una persona con dinero. Más o menos así ha empezado el sistema financiero. Una persona con dinero. Perfecto. Tenemos a esta persona con dinero y vamos a ya. Y por el otro lado, vamos a tener una persona sin dinero. ¿No ve? Lo más fácil, una persona con dinero y una persona sin dinero. ¿No ve? Entonces, primero partamos de algo bien sencillo. La universidad. La universidad, ¿no ve? Entonces, vamos a suponer, aquí vamos a poner ejemplos, vamos a poner que Juan es la persona con dinero, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener Pedro, que es la persona sin dinero. Pedro, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un contexto normal, tranquilo, sin que medie ningún intermediario financiero, etcétera, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que Juan le va a prestar dinero a Pedro, ¿no ve? Va a haber un préstamo. En primer lugar, va a haber un préstamo. Un préstamo. Préstame, le quiero llevar a mi enamorada al cine, no tengo plata, mi papá no me ha depositado mi mensualidad, préstame por favor, amigo, es su cumpleaños de mi enamorada. Perfecto, Juan le presta.
dinero a Pedro. Como consecuencia de ello, lo que se espera es la devolución. La devolución del préstamo, ¿verdad? Entonces, este préstamo que estamos sacando, o que está estableciendo Juan, permítame un ratito, voy a poner una flechita para que ustedes vean. Este préstamo que está realizando Juan a Pedro tenga su correspondiente devolución. Eso quiere decir del préstamo. Pero esto funciona entre nosotros. Sí, funciona entre nosotros. Perfecto. ¿Y por qué no puede funcionar esto con las empresas? ¿Funciona de la misma forma? Sí, podría funcionar de la misma forma. Solamente que necesitamos algo para que pueda funcionar esto de esta forma. ¿Por qué? Porque Juan, 5 años que está con su compañero Pedro, lo conoce. Sabe dónde vive, sabe su teléfono, etcétera, etcétera, y sabe cómo cobrarle, sabe que Pedro es buen pagador y todo lo demás, ¿verdad? Juan entonces no va a desconfiar de Pedro, y Pedro, obviamente, como es cumplido, lo primero que va a hacer es, ni bien tenga un poquito de flujo, pagarle a Juan, o en el tiempo que han previsto, pagarle el importe de dinero. Perfecto. Eso es de nuestra vida normal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede generalmente, cuando ya esto cambiamos con empresas, ya no es Pedro Juan, sino es la empresa XYZ, ya es una empresa XYZ, con la empresa ABC, vamos a poner, cuando ya es la empresa ABC, con la empresa XYZ, ¿no? Con la empresa XYZ, entonces ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la empresa A no conoce a la empresa XYZ en muchos de los casos. Y entonces, ¿qué necesita ABC de XYZ para prestarle? Porque ABC es una empresa que tiene mucho dinero, flujos, ¿no ve? Mucho dinero, y ahora vienen los flujos. Pero por este lado, la persona sin dinero no tiene flujos, sin flujos. ¿No? O no tiene dinero para hacer algún tipo de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? En el momento no tiene flujos. Entonces, ¿qué es lo que hace ABC? ¿Qué necesita? ABC necesita colocar en el mercado su plata. ¿Para qué? Para ganar más. Porque si ABC mantiene en su empresa, puede ser que no gane, ¿no ve? Y el principio de las finanzas dice que todo dinero tiene que generar más dinero. Entonces, lo que necesita es financiar algún tipo de operación, pero a cambio de un determinado interés. Pero con el riesgo menor. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Quiero ganar mucho, lo más que pueda, maximización de la ganancia, pero con el menor riesgo posible. Entonces, obviamente, aparecen pues diferentes entidades, intermediarios, ¿no ve? Aquí aparece, digamos, una entidad que la podemos llamar, ya aparece en medio, una entidad que va a establecer y va a fijar, digamos, va a fijar las reglas, ¿no ve? Y le dice, señor, usted es ABC, le puede prestar a X y Z, pero bajo estas reglas. Entonces, ABC ya va a estar más tranquilo porque hay un intermediario que le dice que le preste X y Z. ¿Por qué? Porque X y Z ha reunido algunas de las características exigidas por este regulador, ¿no? El que fija las reglas. Entonces, hay otras entidades que son estas las que fijan la regla,
hay otras entidades que van a servir para que cada uno de estos pueda invertir y obviamente sacar el dinero que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ABC o ABC en este caso va a empezar a invertir en este mercado, digamos, vamos a ponerle aquí como un mercado. Va a poner su plata en este mercado. El mercado se va a comprometer a que obviamente se le pueda prestar a esta persona que no tiene flujos, ¿no? Se le pueda prestar el dinero correspondiente a esta persona que no tiene flujos. Pero este mercado va a garantizar en alguna medida, con algunas características, va a garantizar el pago correspondiente. Entonces, el pago correspondiente viene de aquí con el pago que va a realizar. ¿Y qué más? Puede ingresar esta otra persona y es la que fija las reglas de todo esto. ¿Quién puede introducir el dinero? ¿Qué se va a llamar este mercado? ¿Quién puede prestarse el dinero? ¿Y cómo se le va a devolver? Y obviamente fijar las reglas, el interés, garantías y todo lo que corresponde. Puede ser así ya de esta forma, pero con intervención de estas personas, ¿no? Entonces, todos ganan. ¿Por qué? Porque esta persona con plata ha puesto en el mercado la plata. Después se le va a devolver la plata más los intereses. Ah, perfecto. He ganado aquí los intereses. Este mercado, el trabajo no lo va a hacer gratis. Va a ganar una comisión. Ah, por lo tanto, al ganar la comisión, va a decir, señores, yo también estoy participando en este mercado financiero y estoy ganando el importe correspondiente. Estoy ganando el importe correspondiente a el manejo que estoy realizando, digamos, la parte administrativa. Esta persona, ¿qué está ganando? Ha ganado dinero fresco que le ha llegado, ha invertido, porque tal vez ha comprado una maquinaria, ya vamos a hacer un ejemplo sencillito. Este es Pollos Copacabana, ha comprado maquinaria o ha comprado una casa para una nueva sucursal, y una vez que ha establecido eso, ha empezado a vender su pollo, tiene una nueva sucursal, más ventas, etcétera, va a poder pagar el préstamo, lo que corresponda, etcétera, va a poder pagar las comisiones al mercado y ya ha ganado esta otra empresa también. Entonces, el sistema financiero va a garantizar en la medida de las posibilidades de que todos los operadores ganen. Entonces, fíjense, van apareciendo diversas personas con, obviamente, estas características que van a establecer. Ahora bien, el trabajo que tienen que realizar ustedes es decirme cuál es la estructura del sistema o el mercado financiero en Bolivia. Yo les estoy mostrando una partecita, porque obviamente aquí pueden haber otros cuadritos, otros participantes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ustedes tienen que investigar es cuál es la estructura del sistema financiero en Bolivia o los mercados financieros en Bolivia. ¿Qué van a encontrar? ¿Quiénes son los oferentes? ¿Cómo deberían inscribirse los oferentes? ¿Por qué deberían ser oferentes? ¿Quiénes son los demandantes? ¿Quiénes son los intermediarios financieros? Las autoridades monetarias, las instituciones de crédito, los organismos bursátiles, las sociedades de inversión. Entonces, absolutamente estas y otras más que puedan ser, yo les voy a poner un etcétera, van a poder establecer estas características para cada uno de ustedes. Entonces, este trabajo empiécenlo a realizar a partir de ahora con sus grupos, vayan y trabajen en grupos y me lo van a subir hasta el día miércoles con, obviamente, una presentación en PowerPoint. ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es que me determinen bajo un esquema, aquí les voy a poner un esquema, primero un esquema, ¿no? Ven PowerPoint, un esquema del
le vamos a llamar sistema financiero en Bolivia. Entonces, una vez que tenga el esquema, después tengo que hacer una descripción de todo lo que involucra a cada participante del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente voy a poder establecer qué cosas son a favor, digamos, a favor o en contra de estas empresas, ¿no? Voy a tener que establecer esas características. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿No ve? Aquí vamos a poner otro paréntesis. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿En qué contribuyen al sistema? ¿No? Contribuyen al sistema. Etcétera. Entonces, vamos a establecer esas características. Por ejemplo, Bolsa Boliviana de Valores. Ustedes ingresan a la Bolsa Boliviana de Valores y van a decir, ¿en qué parte está? ¿Es un oferente, es un demandante de dinero o es un regulador? No es un regulador, es un espacio físico que me brinda a alguien para que yo haga las transacciones, da garantías, no da garantías. Todo eso tengo que establecer. ¿Qué es un banco? ¿Qué tipos de bancos hay? ¿Qué es un banco de segundo piso? Van a encontrar. ¿Qué es un banco? ¿Qué es el Banco Central? ¿Cuáles son los bancos de segundo piso? ¿Qué tipos de bancos hay? ¿Hay múltiples? ¿Hay, obviamente, no múltiples? ¿Qué es una entidad financiera de vivienda? ¿Qué es una cooperativa? Etcétera, etcétera. ¿Qué es una sociedad de inversión? ¿Qué es un agente de bolsa? ¿Qué es la bolsa? ¿No ve? ¿Qué son los, cómo se llaman estos? Las empresas calificadoras de riesgo. ¿Qué hacen dentro de este sistema? ¿Por qué son tan importantes las calificadoras de riesgo? Etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, el sistema financiero cada vez se va agrandando, pero para que ustedes tengan un mapeo, lo primero que necesito es un esquema del sistema financiero en Bolivia. Eso lo pueden hacer en PowerPoint. Una vez que tengan todo el esquema, empiezan a detallar cada uno de estos, qué hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Alguna consulta? Licenciado, entonces toda la presentación va a ser para el día miércoles y lo vamos a subir cada integrante del grupo o solo uno por grupo. Uno por grupo con la lista correspondiente. Gracias. Yo les voy a habilitar en el Google Classroom para que lo puedan subir hasta el miércoles antes de la clase. ¿Esta tarea la vamos a defender o solo la vamos a presentar? No, la van a defender. La vamos a defender. Licenciado, buenas tardes. ¿Hay un límite de diapositivas o podemos ver las diapositivas que... Aquí más bien el trabajo es mientras más grande sea tu esquema, va a ser mucho mejor. ¿Estamos? Está bien, licenciado. Sí, licenciado. ¿Hasta el miércoles hasta qué hora? ¿Hasta hora de la clase o más antes? Antes de la hora de la clase. Ya, licenciado, gracias. Ya. Muy bien, empiecen a trabajar. Hagan un Zoom con sus grupos y empiecen a buscar cómo es el sistema o el mercado financiero en Bolivia. ¿Ya? Hasta luego, licenciado. Gracias. Ya, perfecto. Gracias. Chao. Nos vemos.
Hasta luego, licenciado. Chao, chao.
Gracias.